este webinar que han organizado que me parece espectacular, sobre todo el tema, desarrollando un liderazgo saludable. Yo creo que este es un tema que tenemos que abordar mucho más intencional de lo que lo hemos hecho, porque una vez escuché un concepto, una frase que me gustó mucho y es parte del lema de lo que hacemos en nuestra iglesia, acá en Contraste, y es: un cuerpo no crece de manera sobrenatural. Un cuerpo crece de manera natural, pero para que pueda crecer solo necesita estar saludable. Es decir, un cuerpo saludable crece, una iglesia saludable crece, un liderazgo saludable crece y se reproduce saludablemente en otras personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar como líderes es estar saludables. Y saludables hablo de físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Cuando nosotros somos personas saludables, va a ser mejor reproducirnos en otra persona y reproducirnos de manera saludable. Pero los líderes enfermos se pueden reproducir también, pero reproducirán su enfermedad en otras personas. Yo tengo la oportunidad de conocer muchos ministerios e iglesias. Tengo el honor de, por más de 20 años, haber recorrido toda América Latina y los Estados Unidos, diferentes tipos de ministerios que Dios me ha permitido servir. Y he podido ver ambas cosas. He podido ver cómo el carácter de un líder que no está bien, emocional, espiritual, lo reproduce en su liderazgo. Pero también he podido ver un líder que emocional, espiritual y físicamente está saludable, que bíblicamente está saludable, y lo puedo ver en su liderazgo también. Así que felicitaciones, porque esto no es algo menor y espero ver el efecto de esto en el futuro, en el fruto de este tiempo y de este webinar durante todo este día. Así que contentísimos, gracias al presidente, al pastor César Llanos, y a toda la comitiva de Asomeva en Valledupar. Gracias por la invitación y por hacernos parte de este tiempo. Hablando de un líder saludable, hoy quiero hablar de algunos síntomas de espiritualidad emocionalmente enferma. Algunos síntomas de espiritualidad emocionalmente enferma. Y usted dirá: Iván, ¿por qué espiritualidad y emociones? ¿Por qué no lo colocaste por un lado? Bueno, la Biblia creo que nos ha dado una base para esto, de que el espíritu y el alma todo el tiempo se están enfrentando. Todo el tiempo. Es una batalla eterna, mientras estemos aquí, por lo menos, que nuestra alma y nuestro espíritu todo el tiempo estarán teniendo una batalla. Y muchos líderes que conozco hoy, las grandes batallas las tienen no porque no oran, no porque no leen la Biblia, sino porque no la aplican, porque no la viven, porque su corazón está lleno de intenciones incorrectas y tiene que ver con la parte emotiva, emocional, con la parte almática de una persona. Y obviamente muchas personas en esta batalla están perdiendo, orientado más hacia el alma, porque no está sana el alma. Y quiero hablar acerca de algunos síntomas que he podido ver durante mis años de servicio en el ministerio, que pueden ayudarnos a identificar en nosotros mismos. Más que, no quiero hablar esto para que usted identifique a otra persona. Quiero para que tú puedas ver si hay algo que está en ti que tú necesitas modificar, cambiar, entregar por la salud de tu ministerio, por la salud de tu hogar y por la salud de las personas en las que te estás invirtiendo. Así que vamos a ver algunos de estos síntomas de espiritualidad emocionalmente enferma para hacer algunas correcciones y ajustes. En primer lugar, uno de los síntomas es usar a Dios para huir de Dios. Hay personas que usan a Dios para huir de Dios y usted dirá: ¿cómo es eso? Bueno, yo he visto personas que en la superficie todo se ve saludable. En sus redes sociales, cuando usted habla con las personas, en la superficie todo se ve bien. De hecho, hay personas que invierten tiempo en leer libros, que están todo el tiempo en actividades cristianas, actividades para Dios, pero la mayoría de las veces, aunque están leyendo libros, aunque están leyendo sobre Dios, aunque se están informando sobre Dios, estas personas están ignorando
áreas problemáticas en su vida que Dios quiere transformar. Y usan cosas de Dios para huir de esas cosas que no quieren tratar. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay personas que hacen cosas para Dios, pero para su satisfacción personal. Personas que hacen cosas para Dios, pero para satisfacerse a sí mismos. Y esto es peligroso porque hay personas que dicen, no, yo lo hago para la gloria de Dios, pero realmente lo hacen por un aplauso, lo hacen por un reconocimiento, lo hacen por un bien hecho. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que eso está pasando? Porque cuando no viene el aplauso, no vienen los reconocimientos y el bien hecho, mi corazón se carga. Y es allí cuando me doy cuenta que no lo estoy haciendo para la gloria de Dios, sino para mi satisfacción personal. Un gran amigo, pastor, me contó una anécdota que tuvo una vez en su iglesia, me pareció chistosa, pero muy chévere. Y es una chica un día, el día domingo, en la iglesia, llegó bien temprano, más que todo el mundo, una joven, y le dijo, pastor, yo quiero que hoy me dé el micrófono para cantar, porque yo soy una adoradora y Dios me dio un don y me dio un llamado para esto y me dijo que me levantara temprano para que yo iba a adorar a Dios aquí en la iglesia. Así que yo quiero que en medio de la participación usted me dé unos minutos porque yo voy a cantar a Dios. Y el pastor le dijo, chévere, siéntate allí y yo te aviso cuando te va a tocar. Ok. La muchacha se sentó, esperando su turno. El programa iba avanzando en la iglesia. Terminó la alabanza y la muchacha se le quedó, pastor, ¿y cuándo me va a llamar? Porque no estoy escuchando música. No, yo te aviso cuando vas a, ya yo te aviso cuando vas a adorar. Ya yo te digo cuándo va a ser tu oportunidad. Ah, bueno, se sentó. El pastor tomó los diezmos, las ofrendas, todo, dio los anuncios, regresó a la oficina mientras otra persona se estaba encargando de otros anuncios. Pastor, ya viene mi momento. Me imagino que es antes de la prédica. No. Yo te digo cuándo es tu turno para adorar a Dios. Yo te voy a decir cuándo es. Haciendo el cuento largo corto, el pastor predica. El pastor despide a la iglesia y llega a su oficina y la muchacha le dice, pastor, ¿y cuándo me va a llamar para adorar a Dios? Y le dice, ya, puedes adorar a Dios. Pastor, pero usted no me va a pasar al púlpito y el micrófono. No es que para adorar a Dios tú no necesitas micrófono, ni un púlpito, ni que la gente te vea. Tú solamente necesitas que Dios te vea porque Él es tu audiencia. Hay gente que sirve a Dios, pero para satisfacer su ego personal. Eso no está bien, porque eso significa que te estás satisfaciendo a ti mismo, diciendo que estás satisfaciendo a Dios, que lo haces para la gloria de Dios, pero realmente lo hacemos para la gloria de nosotros. Otro ejemplo que puedo dar es que hay personas que hacen cosas que Dios nunca le pidió que hicieran en su nombre. No, que Dios me dijo que hiciera esto y Dios nunca te dijo que lo hiciera. Te lo dijeron tus emociones, una percepción personal tuya, pero Dios nunca te dijo, personalmente nunca te dijo, hazlo, te envío a hacer esto. Pero hay personas que dicen que sí, que Dios los llamó y que Dios los envió. Y no hay nada más peligroso que decir que Dios te dijo que hicieras algo que Él nunca te llamó a hacer en su nombre. Otro ejemplo puede ser también cuando mis oraciones son para que Dios haga mi voluntad y no para yo hacer la voluntad de Dios. Hay personas que en sus oraciones se la pasan orando para que Dios haga lo que ellos quieren, su lista de peticiones, sus dificultades, sus carencias, pero no oran para decir, Señor, ayúdame a ser más obediente, ayúdame a ser más humilde, ayúdame a tener más paciencia, ayúdame a creer y confiar más en los demás, ayúdame a entender que yo no soy el Mesías de la gente, ayúdame a entender que yo no resuelvo todas las cosas y que de vez en cuando no está mal reconocer que no tengo todas las respuestas. Ayúdeme a entender que yo no soy el centro del universo, que mi ministerio no es pastocéntrico, que mi iglesia no es pastocéntrica, sino que debería ser cristocéntrica. Cuando mis oraciones son para que Dios haga mi voluntad y no para que yo haga la suya. Otro ejemplo que les puedo dar también es personas que exhiben conductas cristianas intachables delante de personas de mucha reputación para hacer creer lo buen cristiano que tú eres.
Yo lo he visto muchas veces, créeme. Personas que se portan intachables delante de mí porque les parece que, bueno, no sé, tengo algún tipo de influencia y está bien quedar bien con el pastor, con el invitado, con la persona con esta persona reconocida. No hay nada peor que ser una apariencia. Hay personas, por ejemplo, en sus redes sociales que aparentan todo un despliegue de santidad, pureza y todo lo demás, pero en la vida real no son ni el 10% de lo que pintan en sus redes sociales. Hay personas también, un síntoma de una persona que usa a Dios para huir de Dios, son las personas que usan la verdad para juzgar a los demás. Juzgan a todos, menos a sí mismos. Todo el mundo está mal, menos ellos. Y no hay nada más peligroso para un liderazgo que tomar la verdad de Dios, que por cierto, dentro de la verdad dice que Dios no nos llamó a nosotros para ser jueces. Jesús lo dice, ¿quién dijo que tú serías juez? Antes de ver la paja que hay en el ojo de tu prójimo, mira primero la viga que hay en el tuyo. Nosotros no somos jueces, no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a amar y servir. Por ejemplo, esta es otra que anoté que me gustó mucho. Cuando exagero mis acciones de cosas que hago para Dios para sutilmente competir con otra persona. Yo he estado en círculos, que lamento decir que estuve allí escuchando esas conversaciones, donde todo el mundo se pavonea, donde todo el mundo habla de, mira, ¿y cuántas personas se están conectando en tus live? Porque en los míos se están conectando tantas personas. ¿Cuántas personas van a tu reunión? ¿Qué tipo de carros entran? Y dicen un pocotón de cosas exageradas para sutilmente despertar competencia en las otras personas. No hay un sentimiento más lejos de lo que Dios quiere que seamos que ese. Y un sentimiento que denota que algo está mal, enfermo dentro de nuestra espiritualidad emocional. Por ejemplo, cuando usted escoge selectivamente las verdades que usted comparte de la Biblia en una conversación. Y digo selectivamente porque te alejas de compartir o hablar de otras verdades que van a confrontar áreas en tu vida que necesitan un cambio significativo. Pero no hablas de eso porque te confrontan a ti mismo. Entonces, primer síntoma, resumiéndolo acá, es el de usar a Dios para huir de Dios. Esto es interesante, esto que estamos hablando, porque hace muchos años atrás Dios me habló de una especie como de alegoría donde el Señor me decía, ¿tú sabes cómo me siento a veces? Como si yo fuera el dueño de una finca gigantesca, productiva, llena de ganados, de árboles frutales, llenas de todo. Y ustedes trabajan para mí. Pero en medio de la finca, en el centro, está mi casa donde yo habito. Pero ustedes atienden el ganado, toman el fruto de los árboles frutales, mantienen la finca al día, pero nunca son capaces de entrar a mi casa a tener una relación conmigo. Te hago una pregunta, hijo. Si yo no te dejara más predicar, ¿tú me seguirías amando de la misma manera? Esa fue una pregunta que recibí hace como 20 años. Hijo, si yo no te dejara hacer esto para mí, si yo no te dejara hacer esto en mi nombre, ¿tú me seguirías amando igual? Debemos dejar de usar a Dios para huir de Dios. El segundo, y es muy importante, el segundo aspecto, que es un síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma, es negar el impacto que el pasado tiene en mi presente. Es extraño, pero muy común, de muchas personas que critican en sus padres, incluso personas que critican a los religiosos. Yo lo he visto mucho. Critican a los religiosos y son peores en su vida que los religiosos que ellos critican. Critican ciertas maneras de hacer iglesia y ellos lo hacen peor. Critican a sus padres por cómo los criaron y ellos están criando peor a sus hijos.
Una de las cosas que debemos dejar de negar es el impacto que el pasado tiene en nuestro presente. ¿Por qué digo que tenemos que dejar de negar el impacto? Porque hasta que no nos demos cuenta cuánto el pasado está impactando nuestro presente, no lo podremos resolver. Ahora, tu antigua manera de vivir está dentro de ti. ¿Se recuerda ese trabalengua de Pablo que dice, queriendo hacer el bien que quiero, me encuentro haciendo el mal que no quiero porque el mal está dentro de mí? Hasta que usted no reconozca que el mal está dentro de usted y que está batallando todo el tiempo con tu nueva naturaleza, usted no va a entender cómo resolver el impacto de su pasado en su presente. Usted tiene que reconocer, sí, tengo una batalla. Tengo una batalla con la mentira. Tengo una batalla porque mi papá quizás era alcohólico y yo tengo una batalla con esto. Hay muchos líderes que están en la línea delgada con muchas cosas en su vida que tienen que ver con su pasado, pero no lo vencen porque dicen que eso no está en su vida. Y lo que están haciendo es negando el impacto que sí está teniendo. No lo están resolviendo y están a centímetros de cometer errores garrafales. Hablemos de un concepto sobre esto. El concepto de santificación. Lo leí de un teólogo reconocido. Dice, volver al pasado mientras recibo lo que Dios tiene para mí no significa que no soy santo. Voy a explicarlo bien. Muchas veces la gente cree que santificación es que yendo a la presencia de Dios nunca más vuelvo a mi pasado, jamás. Lo que dice esta persona es que volver al pasado tiene que ser para liberarnos de las conductas que nos han hecho cautivos el día de hoy por culpa de esas conductas. Es decir, nosotros tenemos que visitar el pasado y esas cosas que nos afectaron o que nos afectan el día de hoy para redimirlas. Tenemos que redimir esas cosas que están impidiendo que nosotros nos amemos a nosotros mismos, tengamos una identidad clara y nos permita relacionarnos y amar a los demás como debe ser. Una de las cosas que yo me doy cuenta en mi vida personal, hablando de santificación, que es un proceso progresivo, es que yo me tuve que dar cuenta qué áreas de mi vida yo estaba copiando del pasado, pegando en mi presente y seguramente afectar mi futuro. Por ejemplo, no tuve un papá. Eso significa que no tenía un apego a una autoridad como papá. No la tenía. Años después, ahora que soy papá, he tenido que hacer un enorme esfuerzo y no hacerme el loco ni decir, no, eso ya no pasa, eso no me afecta que no tuve papá para ser papá. No, sí me afecta, porque no estoy acostumbrado a esa figura de papá y menos a tener que yo serla, porque no tuve un insumo para recibirla. Y si yo me escondo tras la excusa de que eso no me afecta, terminaré siendo para mi hijo lo que mi padre fue para mí. Entonces, ¿cómo redimí yo eso? Darme cuenta que la falta de costumbre de tener un papá sí me estaba afectando para atender a mi hijo como papá. Cuando yo entendí eso, comencé a hacer los ajustes necesarios para ser el papá para mi hijo que Dios quiere que yo sea y que mi hijo necesitaba que yo fuera. Muchas veces santificación no significa abandonar el pasado, sino que a medida de que avanzas te vas a dar cuenta que vas a ir a tu pasado a redimir cosas que hasta hoy te están afectando, que no te has dado cuenta, pero una vez que te des cuenta las vas a redimir y vas a ser libre, verdaderamente libre. El tercer síntoma, y este es muy importante, un síntoma que me gusta mucho que hablemos, dividir tu vida entre lo secular y lo sagrado. Hay muchas personas que hacen eso, que han dividido, y el problema es porque el término secular, que por cierto se introdujo hace muchos años, sobre todo en el tiempo
donde la iglesia comenzó a vender estos grandes monasterios o iglesias que quedaron sin gente, al venderlos para que se convirtieran en hoteles, para que se convirtieran en restaurantes o de uso turístico, no tenían la manera de cómo llamar a esto que pertenecía a la iglesia, pero que ahora iba a ser parte de un ente privado. Entonces dijeron, ¿cómo llamamos esto? Y fue cuando acuñaron el término secular. Esto es algo secular porque ya no se dedica a Dios, sino que está dedicado para otra cosa. El problema es que ese término se metió de manera errónea en nuestro vocabulario y en nuestras conversaciones, porque hoy en día muchos cristianos creen que hay cosas que ellos hacen que son seculares, pero se les olvida lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, creo que es en el versículo 23, donde dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios, porque al Señor servís y de Él recibiremos recompensa. La palabra todo lo que hagáis, hacedlo, hagáis y hacedlo, en griego viene del vocablo lo que haces para comer. Es decir, lo profesional, no tu servicio a Dios. Es decir, Pablo está diciendo, lo que haces con tu profesión, hazlo de corazón, como para Dios, porque al Señor servís. Sí, al Señor servimos a través de nuestras profesiones. Hay algunos de ustedes que quizás son bivocacionales, otros están como yo, dedicados 100% al ministerio. Otros sirven al Señor y están dedicados a sus profesiones. Sea como sea, para un cristiano no hay un área secular. Todo es cristiano. Dice la Biblia que para el puro todo es puro. Para los santos todo es santo. Nosotros santificamos las cosas. Yo no, por ejemplo, una de mis profesiones, yo no soy un ingeniero que cree en Dios. No, yo soy un cristiano que ejerce la ingeniería. Yo no soy un terapeuta familiar que tiene fe. No. Yo soy un hijo de Dios que estudió para ser terapeuta familiar. Es muy distinto. Yo todo lo que hago, lo hago a los lentes de la palabra de Dios, porque yo no tengo doble naturaleza, solo tengo una. Soy un hijo de Dios en todos los ámbitos donde yo me encuentre. Por lo tanto, eso significa que yo puedo considerar que todas las cosas que yo hago, si las hago de corazón y para Dios, estoy sirviendo a Dios y voy a recibir recompensa. Esto es tremendo porque una de las grandes habilidades del ser humano es compartimentar sus vidas. Y hay personas que al compartimentar sus vidas están viviendo una doble vida. Tienen una versión para ser profesionales y una versión cuando están en la iglesia. Y ese es el problema que tenemos el día de hoy. Que hay personas que son cristianos en la iglesia, pero hacen trampa en negocio, pero no pagan impuestos en ciertas áreas, porque dicen, no, lo que pasa es que esta es la parte que no es cristiana de mi vida. Eso no está bien. De hecho, yo conozco personas que en la iglesia pueden llorar en la presencia de Dios, en un tiempo de adoración, y minutos después, al salir en su vehículo de la iglesia, en el primer semáforo, si se le atraviesa un carro, los mandan para el infierno, le dicen cualquier palabra soez y grosera. La misma persona que minutos antes estaba llorando en la presencia de Dios, inmerso en el Espíritu Santo. ¿Por qué hacemos eso? Porque acomodamos lo cristiano solo para dentro de la iglesia, pero el resto de nuestra vida fuera del templo o fuera de la iglesia no es cristiana. Y te voy a decir una cosa, eso confunde a la gente. ¿Sabes cuántos hijos me han hablado de que el matrimonio de sus padres cristianos los confunden? Y van, adoran a Dios en la iglesia y levantan sus manos y lloran, y luego cuando llegan a la casa se están medio matando, se dicen maldiciones, se envían para el infierno, todo el tiempo están hablando de divorcio, pero eso sí, cuando están en la iglesia, Señor, te amamos, todo lo podemos, todo lo creemos y todo. Señores, dejemos de confundir a nuestra gente, dejemos de compartimentar nuestra vida. El Señor no murió por nosotros para comprar una porción de nuestra vida. El Señor compró toda nuestra vida. Dice, incluso en 1 Corintios 6, 18 al 20, dice, ustedes no saben que ustedes son templos del Espíritu Santo, que ya no se pertenecen a ustedes mismos, sino que ahora ustedes son posesión de Él, porque Él pagó precio por ustedes. Glorifiquen pues a Dios
en vuestros cuerpos, en vuestra vida. Glorifíquenlo. ¿Qué significa glorificar? No solamente en el momento que estoy en la iglesia o que estoy con el ministerio, sino en toda nuestra vida. Entonces, dejemos de dividir nuestra vida entre secular y sagrada. Somos santos en posición y en la obra de la santificación. Y en esa obra, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor, porque al Señor servimos. El cuarto síntoma del que quiero hablar el día de hoy: hacer para Dios en vez de estar con Dios. Hay personas que aman hacer cosas para Dios, pero no de estar con Dios. De hecho, ¿cuántas personas atienden la obra del Señor y no atienden al Señor de la obra? Como el ejemplo que te di hace rato. Atienden bien su finca, pero no lo atienden a Él. Yo escribí en estos días algo en mis redes sociales. Lo mejor no está por venir. Y lo hice a propósito. Quería provocar un poquito de polémica. Y que la gente me preguntara que por qué había dicho eso. Pero extrañamente la mayoría de la gente entendió el mensaje. Porque la gente tiene su futuro, tiene su expectativa puesta en lo porvenir, en cuando cambie esta temporada, en lo otro. Pero se están dejando perder algo. Dios está con nosotros hoy. Hay un texto en Isaías que hemos estado leyendo mucho ahorita, cuando Dios dice: voy a hacer algo nuevo. Lo estoy haciendo ya. Lo puedes ver. Dios no está por hacer algo. Dios ya lo hizo. La pregunta que Dios nos hace es si nosotros lo podemos ver. Muchos de nosotros estamos atrapados en los beneficios del reino de los cielos, pero hace rato no estamos atendiendo al Rey. Muchos de nosotros estamos atrapados en las bendiciones del Señor, no en el Señor de las bendiciones. Me gusta lo que una vez hizo Moisés, cuando Dios lo envió para que se moviera con el pueblo de Israel. Y Dios le dijo: irás con mi bendición y te bendeciré y se abrirán puertas. Y eso Dios lo bendice de una manera tremenda. Y Moisés le preguntó: eso está muy chévere, pero creo que es Éxodo 32, 33. Y Moisés le pregunta: Dios, pero yo quiero saber algo. ¿Tú vienes con nosotros? Porque si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Qué chévere todas esas bendiciones que tú nos quieres dar y las puertas que se van a abrir y todo eso. Pero para mí tú eres más importante que todas esas bendiciones. Si tú vas con nosotros, yo me muevo. Me encanta porque podemos sentir a través de esa escritura lo que Dios siente cuando una persona lo prioriza a Él por encima de lo que Él nos da o hace para nosotros. Quizás por lo mismo que hablé en el principio. Quizás muchos estamos atrapados en hacer cosas para Dios, pero realmente porque la estamos haciendo por vanidad, para nosotros, por reconocimiento, whatever, sea lo que sea. Pero no estamos atendiendo a Dios. Qué tremendo que a Dios no se atiende en público. Siempre es un acto privado. Entra en el lugar secreto y tu Padre que está en el secreto te recompensará en público. A veces Dios está en lugares que no son tan glamorosos. Por ejemplo, cuando Dios dice: cuando fuiste a la cárcel, a mí me visitaste. Cuando le diste al hambriento, a mí me diste. Cuando te acuerdas del pobre, cuando lo viste, a mí fue al que lo hiciste. El llamado del Señor es un llamado no solamente a hacer cosas para Él, sino a estar con Él. Esto me llama a el Salmo 23. Terminando el Salmo 23, dice algo precioso. Siempre me ha gustado, no sé, cada vez que voy a este Salmo, que por cierto es el más leído en las Escrituras, el más comentado, siempre hay algo hermoso que tomar acá. Voy a buscar una versión, nueva versión internacional. Porque, bueno, vamos a buscar la versión Reina Valera. Aquí está. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite.
mi copa está rebosando. ¿Alguna vez te preguntaste por qué dice mi copa está rebosando? David lo sabe bien. El rey David entiende bien este texto. Porque era una costumbre de los reyes que si estaba con una visita, o sea, con un familiar, con un dignatario o con un amigo, si el rey mantenía tu copa llena, es decir, que no se vaciara nunca, sino que la mantenía llena, él te comunicaba que quiero estar contigo. Quiero que sigas aquí conmigo. Disfruto estar contigo. Si el rey dejaba vaciar tu copa, es porque él te decía, cuando se te acabe el vino, te puedes marchar. Ya no estoy disfrutando tu presencia. David dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No hay nada que tú hagas para Dios que Dios disfrute más que tú estés con Él. Dios no nos ama por nuestro rendimiento, y hay personas que sí creen eso. Que Dios te ama por las grandes obras que hagas para Él. Nosotros hacemos obras porque nos sentimos amados por Él, pero no hacemos obras para que Él nos ame. De hecho, no hay nada que podíamos hacer para que Él nos amara. Él nos amó por adelantado. Dios quiere que disfrutemos su presencia, que disfrutemos estar con Él. ¿Sabías que hay personas que incluso le cuesta, y esto quiero dejarlo bien claro acá? Hay liderazgo enfermo porque no descansa. Hay líderes con problemas de ansiedad, problemas cardíacos, problemas de tensión alta, porque no descansan. Nunca toman un tiempo de descanso, nunca toman un día de descanso. Y se sienten culpables cuando descansan. Porque parece que el concepto que tienen de Dios es un Dios que los tiene trabajando. Vamos, trabaja, haz algo, no estás haciendo nada. Cuando nuestro mismo Dios descansó. Hay muchos de nosotros que necesitamos descansar en su presencia, pero también nuestros cuerpos físicos. Porque hemos creído, mal creído, que Dios nos ama por nuestro rendimiento y por nuestro activismo. Dios te ama sin antes que tú hicieras absolutamente nada. Dios entregó su Hijo por ti antes de que tú movieras una piedra para nada en su obra. Dios te ama porque te ama. Dios no te ama porque haces cosas. Dios te ama por quien tú eres. Y Dios quiere que lo ames a Él de la misma manera. Que no lo ames para hacer cosas, sino que lo ames porque lo amas a Él, porque disfrutas estar con Él y porque Él disfruta estar contigo. Un síntoma adicional, el quinto, y con esto termino, que pudiéramos hacer, es el de esconder nuestros fracasos o esconder, sí, nuestras debilidades, el no ser vulnerables. Esto es un síntoma que he visto mucho en líderes que realmente no están sanos. Porque si usted no tiene nadie con quien ser vulnerable, si usted no tiene nadie con quien hablar de sus debilidades, usted se va a meter en problemas. ¿Se recuerda en ese momento, horas antes de Jesús ser preso, de ser apresado para, ser castigado y crucificado? La Biblia registra que Jesús tuvo pánico, que tuvo miedo. De hecho, recuerdan la oración, pasa de mí esta copa. ¿Será que otro puede tomarse eso? ¿Será que yo no tengo que pasar por esto? De hecho, vemos un Jesús muy emotivo, lleno de una carga emocional tremenda y de una angustia impresionante, donde incluso menciona cosas súper interesantes como estoy triste hasta la muerte. Eso se registraría en psiquiatría como un ataque de pánico. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en medio de sentirse vulnerable, de sentirse débil? ¿Qué hizo? ¿Lo escondió? No, para nada. ¿Qué hizo nuestro Señor? 100% Dios y 100% un ser humano. Buscó a su Padre para que su Padre lo fortaleciera, en primer lugar. Y en segundo lugar, buscó amigos. Me llama la atención porque llamó a Pedro, a Juan y a Santiago y les dijo, necesito contarles algo. Jesús no pidió consejo. Jesús lo que quería es, solo quiero que me escuchen.
Puedo contarles que estoy triste y triste hasta la muerte. Puedo pedirles que oren por mí. Jesús buscó a Dios y Jesús buscó a amigos. Pero en este mundo de las apariencias y de Instagram, de solamente mostrar lo bueno de nuestras vidas, se nos escapa que si de algo se trata el reino de los cielos es de amigos. Amigos con quien puedo ser vulnerable, confiar mi vida, gente que va a levantar. No es por casualidad que haya tantos mandamientos sobre lo que somos como iglesia. Lleven las cargas los unos de los otros. Sopórtense los unos de los otros. Ámense los unos a los otros. Anímense los unos a los otros. Sean hospitalarios los unos con los otros. Y pare usted de contar. Creo que son 52. 52 mandamientos de los unos con los otros. Bueno sería revisarlo y darnos cuenta que si seguimos escondiendo nuestra debilidad, nuestros fracasos y nuestro dolor, si no somos vulnerables, seremos muy débiles y presas para lo que el enemigo quiere hacer. Estoy cansado de ver líderes con un potencial tan tremendo, pero que tienen el orgullo para, cuando necesitan ayuda, pedirlo, cuando necesitan a alguien que oren, pedirlo. No estoy diciendo que lo hagas con cualquiera, para nada, pero ¿te has detenido a tener un tiempo para cultivar amistades de verdad? Amistades con quienes puedes ser tú. Así como Jesús, que pudo decirlo abiertamente: estoy triste. ¿Está mal si les digo que estoy desanimado? Yo siempre me pongo a imaginar si no hubiera escogido a Juan, a Pedro y a Santiago, sino que hubiera escogido a Judas, a Tomás y a Simón el Celote. Yo me imagino que, no sé, el Celote lo hubiera matado, o Tomás nunca hubiera creído, y Judas hubiera dicho, no sé, ya no lo voy a vender, lo voy a dar gratis. Especulación mía. Necesitamos buscar a Dios y necesitamos tener amigos, porque el ministerio, nuestros hogares, tener un matrimonio, ser padre, pero también ministrar a personas, eso no es una tarea fácil. Y necesitamos rodearnos de una aldea de personas que están orando por nosotros, que nos cuiden, que nos protegen, pero también personas con las que podamos hablar. Yo tengo amigos que yo le puedo contar cuando yo me siento débil, cuando me siento triste o cuando me siento que tengo dudas. Eso es chévere porque cuento con gente que me puede levantar las manos para seguir adelante. Te he querido mostrar algunos síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma, porque si nosotros combatimos estas cosas para apegarnos a lo que Dios quiere para nosotros, tendremos ministerios más saludables, más humildes, más accesibles, que escuchan la voz de Dios, que hacen cosas para Dios, pero atienden a Dios. Estas cosas nos van a ayudar a crecer. Y cierro con esto, porque sería bueno, ¿cuál es el beneficio de un ministerio saludable? Te dije que al principio que el cuerpo no crece sobrenaturalmente, el crecimiento es natural. Solo hay que ocuparse de que el cuerpo esté sano. Un gran teólogo y uno de los escritores de la Biblia, The Message en inglés, que murió el año pasado, si no me equivoco, dijo algo una vez que de verdad me llamó la atención. Él dijo esto y fue un blog y en medios en Estados Unidos cristianos se hizo famoso su declaración. Me preocupan que las iglesias crezcan, pero su gente no. Me preocupan las iglesias que crecen en membresía, pero sus miembros no crecen. Siguen siendo inmaduros, siguen siendo personas que viven una doble vida, no viven vidas para Jesús, viven vidas para ellos mismos, pero se congregan. Te voy a decir una cosa, un cuerpo enfermo no va a crecer. Eso no va a pasar. Dios se manifiesta, sí, claro. Su misericordia, Dios lo hace. Pero el propósito de Dios es que la iglesia crece con miembros de esa familia que crecen también, que maduran, que experimentan una transformación, como dice Romano. Una metamorfosis que viene de una anacainosis para poder entender la buena, agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos allí? Con un liderazgo primero que vive anacainosis para poder vivir una metamorfosis
y eso es lo que reproducen en su gente. Si queremos crecer, la mejor manera de crecer es saludable. Aléjate de todos estos síntomas y comienza a cultivar en tu vida una vida real para Dios y real para la gente. De hecho, cultiva sabiduría que está en las Escrituras, porque ellas son las que van a sostener tu llamado y tu ministerio.